Les agradezco mucho su presencia. Primero, les quiero comentar que, bueno, ustedes son parte de un grupo ya más selecto, son un grupo cerrado. Somos personas que ya tenemos un conocimiento avanzado en la búsqueda de empleo. Ya conocemos cuáles son nuestros indicadores, ya tenemos un currículum, ya tenemos lo que viene siendo eh, entrevistas, pero tal vez no somos todavía el candidato elegido. Invité hoy a Leticia Moyo, le agradezco mucho su presencia, a que tengamos más que una clase, una plática entre nosotros con la recomendación experta de parte de ella. Como ustedes recuerdan un poquito, les voy a hacer una pequeña plática. Ustedes pueden llegar a tener una entrevista panel, que es aproximadamente la tercera entrevista cuando previamente tuvieron un filtro de recursos humanos. Después de recursos humanos pasaron a una entrevista tal vez con el jefe de la posición y tal vez les quieren conocer cómo interactuarían ustedes con el resto de otras áreas paralelas o la organización quiere conocer si su puesto es muy clave. Esta entrevista les pueden pedir que ustedes lleven un caso práctico, les pueden desarrollar un caso o les pueden pedir que lleven ustedes una presentación o puede que no les pidan nada, pero los van a bombardear con algún tipo de preguntas en la entrevista. Recuerden que tenemos un modelo de colores que nos estaba diciendo la señorita Leti de cómo se manejarían los temperamentos de las personas. Y bueno, eh, la entrevista panel casi siempre tiene un líder, una persona al centro, y dependiendo del tipo de temperamento y de egocentrismo que pueda tener esa persona, puede ser, según su protagonismo, cómo se desenvuelva la entrevista panel. Puede ser que sea una persona que tenga ya bastante tiempo en una empresa familiar, que puede ser uno de los accionistas, un asesor o alguien con autoridad dentro de la familia. Este, Puede ser una persona que en un momento dado tenga estudios, preparación, una fuerte trayectoria. Puede ser que el líder del panel puede ser una persona que pues sea el que ahora es el heredero de la empresa y es el que esté armando su equipo o esté armando su estrategia. También puede ser una persona que de la noche a la mañana tenga mucho dinero, una persona que de pronto esté creciendo en su negocio, no necesariamente tiene la gran preparación, puede que haya trabajado mucho, pero no es exactamente el mejor perfil. Pero bueno, cada uno de ellos definirá el cómo se maneje una entrevista panel, ya que pues dependiendo de su experiencia, de su madurez, van a ser el protagonismo que tenga o no en la decisión de una entrevista panel. Aún así, tenemos recomendaciones. Recuerden que a los costados de la persona que está dirigiendo la entrevista panel, tenemos otras áreas satélites que pueden ser regularmente las áreas fundamentales de una organización. Recursos humanos, finanzas, operaciones, ventas. Si usted es de recursos humanos, probablemente estén enfrente los restantes. El punto es, no va usted a un examen de conocimientos donde lo están evaluando a usted. Están evaluando cómo puede ser su interacción con esas diferentes áreas. Y esas diferentes áreas, de acuerdo a lo que nos decía Leti, pueden tener diferentes colores y diferentes maneras de ver sus resultados. Yo le cedo mi pantalla a Leti, quisiera que platicáramos un poquito y nos pudiera dar ejemplos de las personas que están ahí y los invito a que interactúen con nosotros. Esto quiero que sea más una mesa de diálogo, de dudas, de inquietudes. No estamos en algo tan básico como que eh, ¿por qué no me dicen algo? ¿O qué tal si mi currículum? Ustedes ya son personas que ya tienen avanzado un proceso y pues bueno, le doy la bienvenida a Leti, dejo de compartir y por favor, Leti, lo que nos quieras compartir, si tienes algún comentario sobre lo que acabamos de mencionar, bienvenido, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Fili, un gusto enorme volver a estar contigo y con la gente con la que trabajas. De verdad, una grata experiencia para mí y espero esta sea una charla muy rica y sobre todo que a ustedes les ayude a acercarse a esa decisión final que es, fui el candidato seleccionado.
En efecto, Philly, las personas con las que podemos enfrentarnos en una entrevista de panel pudiesen ser, sí, generalmente los directores, pero sobre todo nuestros socios. ¿A qué me refiero? Son esas áreas que van a interactuar conmigo en caso de que yo sea la persona a contratar. Generalmente son los socios o los clientes con efectivamente recursos humanos. Si ustedes ya llegaron a la entrevista de panel, señores, significa que en efecto ustedes ya pasaron la prueba de oro del currículum, ya pasaron la prueba de recursos humanos y ya pasaron la primera entrevista con el equipo o con el área técnica, llamémosle así. A eso yo le llamo entrevista técnica. La entrevista de panel tiene un objetivo muy claro y es una estrategia de recursos humanos. Yo soy gente formada en recursos humanos por 23 años, especializada específicamente en reclutamiento, capacitación y desarrollo. La entrevista de panel para recursos humanos y para las organizaciones tiene grandes ventajas. Una de las principales ventajas es, primero, aceleramos los tiempos de contratación. No es lo mismo que cada participante pase por todos los entrevistadores, a todos vemos lo mismo, todos escuchamos lo mismo y todos decidimos en ese momento. Entonces, los tiempos se aceleran, pero sobre todo, tenemos una visión global y multifuncional de lo que el candidato es, de lo que el candidato dijo y sobre todo una visión muy global de cómo este candidato pudiese ser atractivo para nosotros y algo importante, cómo se puede adaptar a nuestro negocio. Por eso es que participan los clientes. En las entrevistas de panel, salvo que sea una posición muy alta, pudiese ser que intervenga el director general, pero generalmente no. Generalmente al director general se le hace una entrevista solo, salvo que sea un business case, que esa es otra cosa, o un assessment, que esa es otra cosa. La entrevista de panel, el objetivo principal es: quiero conocer el dominio de ciertas competencias que yo ya tengo. Ojo con lo que voy a decir. Una organización que tiene establecido un proceso de entrevista de panel, es muy probable que tenga muy bien establecido un modelo de competencias, un modelo de evaluación de competencias, que tenga muy bien definido el perfil de puestos y tenga rankeado ese perfil de puestos. ¿A qué me refiero cuando digo rankeado? Ustedes son evaluados en todos los sentidos. Evaluados no solo en la compatibilidad con el perfil de puestos, también están siendo evaluados en función de probablemente alguna evaluación psicométrica que hayan ya efectuado. Y están siendo evaluados en función al dominio de las competencias que esa empresa requiere. Entonces, la entrevista de panel, el objetivo es: veamos a cada uno de los candidatos y al final el grupo que está en esa entrevista de panel discuten, que eso es, créanme, lo que cuando uno está en recursos humanos y he tenido la oportunidad de preparar muchas entrevistas de panel, es riquísimo como recursos humanos. ¿Por qué? Porque analizamos al candidato completito. Acuérdense de una cosa muy importante: ustedes están siendo analizados no solo en lo que dicen, sino también en cómo lo dicen. Y esta discusión se hace muy rica, incluso si la persona de recursos humanos tiene en ese momento los psicométricos, se revisan todas las evaluaciones y se genera algo que yo le llamo un porcentaje de compatibilidad. ¿Qué significa este porcentaje de compatibilidad? Todo el proceso de recursos humanos, todo el proceso de entrevista que se efectúa, se va o se traslada a números. Por lo tanto, un reclutador experimentado o un área de recursos humanos con modelos de evaluación muy bien establecidos, lo que hace es determinar: candidato 1 tiene una compatibilidad versus la posición del 80%. Candidato 2 tiene una compatibilidad del 90%. Candidato 3 tiene una compatibilidad del 60%. ¿A cuál quieres contratar? La decisión siempre es del líder de la vacante. Todos discutimos, todos damos nuestra opinión, todos participamos, pero el voto final generalmente lo tiene no las áreas de recursos humanos,
recursos humanos puede influir, recursos humanos puede opinar, pero la decisión siempre debe de ser del líder. ¿Por qué? Porque es parte de su equipo. Y al final los objetivos que se le van a pedir a ese líder son para ese líder y para ese grupo. Entonces, él es el que decide. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces que yo comentaba con Philly en algún momento? Muchas veces nosotros podemos decir, mira, el candidato 2 indiscutiblemente es el que tiene la compatibilidad mayor. Pero el líder dice, sí, pero quiero al 1. ¡Wow! Malas noticias. Ya no se quedó el mejor. Ya se quedó un buen candidato, indiscutiblemente. Yo siempre he creído que cuando tenemos una compatibilidad por arriba del 80% es un muy buen candidato. Por abajo del 80% yo lo pongo en reserva y cuando tenemos un candidato en 60% yo lo pongo como no recomendable. Y no tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con una visión global de ese candidato. Pero resulta que en muchas ocasiones el que se queda es el candidato que estuvo en el tercer puesto. ¿Por qué creen que pasa eso? Me encantaría, si esto es una charla, ¿qué creen que esté pasando en estos casos? Adelante todos en orden, por favor. Los escuchamos. ¿Puedo opinar? Por supuesto. Habla Ricardo. Hola, Ricardo. Hola, buenos días. Muchas veces es el carisma como bien dijiste, el cómo dice las cosas el candidato, ¿no? Quizás no tiene todas las competencias, pero la forma de decir las cosas y la forma de interactuar con el staff. Es correcto. Ese es un elemento, Ricardo, valiosísimo que muchas veces el líder toma en cuenta. Es el cómo se manejó, el cómo me lo dijo. Ojo con lo que te voy a decir, Ricardo. Sí. En recursos humanos decimos, hay un triángulo del éxito que seguro ustedes lo conocen. El triángulo del éxito en las entrevistas dice, si no sabe, ¿qué hago? Aprende. Le enseño. Le enseño. Ajá. Si no puede, lo ayudo. Lo ayudo. Si no quiere, lo invito a que sea feliz en otro lado. Ya es súper. Si no, él no quiere, tiene que ver con actitudes. Y en recursos humanos decimos, desarrollar, entro a mi otra parte de formación profesional que es desarrollo organizacional. Y entonces en el desarrollo organizacional decimos, un candidato o un empleado que no puede o que no sabe, pero que sí quiere, pudiese tener mejores resultados porque le puedo enseñar, porque le puedo ayudar, pero trabajar con la parte de actitudes, ninguna empresa quiere. Me genera mucho gasto de dinero, me genera mucho desgaste y muy probablemente si yo tengo estructurada una cultura organizacional, ese candidato no se me va a adaptar a esa cultura organizacional. Entonces, fíjense qué importante es esto porque ya no tiene que ver con que si ustedes tienen esa experiencia maravillosa que las empresas están buscando o el conocimiento. Y perdón, voy a decir algo que a lo mejor no les guste, pero lo tengo que decir. El error muchas veces de los candidatos es suponer que se van a quedar con el puesto porque saben que saben o porque saben que pueden. Y eso los puede llevar a un nivel de actitud de arrogancia o de una sobreactuación. Y esos son los candidatos más peligrosos. Y pasa algo muy curioso, déjenme les platico, que nosotros en recursos humanos, en reclutamiento, odiamos que nos pase. De verdad, lo odiamos. Y en ese momento el candidato se nos puede venir abajo en todos los sentidos. ¿Qué pasa? Un candidato se puede mostrar o tener una conducta positiva, muy alineada al negocio, muy alineada al perfil, sabe muy bien las necesidades de la organización, ya hizo con Philly o con quien quiera toda su estrategia de empleabilidad. Pero llegando a la entrevista de panel o al assessment o al business case, es otro candidato.
es un candidato que yo no vi por ningún lado en los procesos. ¿Qué pasa ahí? No solo se le cae la candidatura, se cierran las puertas de esa empresa para futuras oportunidades. ¿Y cómo me puedo cerrar la puerta de esa empresa para futuras oportunidades? Definitivo es por la actitud. Candidatos sobreactuados, candidatos arrogantes, candidatos que se apanican, candidatos que al ver 3 personas no están habituados, no supieron qué contestar, los nervios les ganó y se vino abajo. Ya no es un tema de conocimiento, lo lamento. Ya no es suficiente conocer. Yo siempre les digo, conocer hay muchos, poder hay muchos, pero este triángulo del éxito en donde se juntan estos 3 elementos, esos no son muchos. Y es ahí donde un candidato se puede caer o un candidato puede lucirse. ¿Qué opinan? Totalmente de acuerdo. La aptitud por encima del conocimiento, ¿no? Sí, les voy a platicar una anécdota. En algún momento yo estaba buscando a un gerente muy senior para una posición, para una empresa transnacional líder en su mercado, y era una posición de verdad muy especial. Hay en algunos sectores empresariales gente con una especialidad muy particular que probablemente muy pocas personas la tengan. Y es real. Encontré un candidato que yo dije, ya, este es mi candidato. Muy bien su entrevista conmigo, muy bien su primera entrevista, muy bien en sus evaluaciones psicométricos. Yo antes de presentarlos con los clientes, ahora como consultora y antes como reclutadora, siempre tenía sus evaluaciones psicométricas y siempre tenía, si se podía, sus referencias laborales, que ese es otro punto importante, ¿ok? Pasa la entrevista de panel y observen esto. Por favor, observen esto. Jacobo. Arrogancia. Yo ya sé que tus necesidades de negocio son estas, entonces yo he formado, les voy a platicar un poquito el mercado para que ustedes lo puedan entender. El gobierno anterior, no vamos a hablar de política por supuesto, pero el gobierno anterior implementó un programa que era el Seguro Popular. Expertos en Seguro Popular, hay muy pocos. Expertos que conozcan el Seguro Popular desde fondo, cómo se le vendía al Seguro Popular. Desafortunadamente ya no existe. Esta persona no solo conocía el Seguro Popular, sino había estado trabajando para el sector salud y fue parte del equipo que armó el Seguro Popular. Entonces era un súper experto en el tema. Y después la industria farmacéutica se lo lleva ya lo saca del sector gobierno, se lo lleva. Entonces, tenía estas 2 visiones. Era un candidato maravilloso, maravilloso. Uno le llama mi gallo. Y él era mi gallo. Pero cuando yo veo que toma esta actitud y comienza a decirle al cliente, tú tienes estos problemas y a ti es que lo que tú estás haciendo mal es esto. A ver, cuando yo escuché eso dije, oh my God. Es como cuando yo invito a alguien a mi casa y ese alguien comienza su diálogo criticando el cuadro que tengo aquí atrás. Te estoy invitando a venir a mi casa. Ok, necesito a alguien que me ayude. Pero le estamos pegando al ego de las personas. Le estamos pegando, ¿cómo se los explico? Le estamos pegando a la flexibilidad, primero, de que lo que estás diciendo no sea correcto, porque al final nadie logra saber el 100% de lo que pasa dentro de una empresa si no trabajas ahí. Primer punto. Segundo punto, me estás diciendo y estás cuestionándome a mí y a mi equipo. Yo como psicóloga y como agente de recursos humanos siempre digo, conducta pasada predice conducta futura. Si esto me estás haciendo ahorita como candidato,
¿qué me harás como empleado? Por supuesto, este candidato se cayó. Y por supuesto, es un candidato que no quisieron verlo ni para esa ni para otras posiciones. ¿Qué opinan? ¿Eso es Leti, Joel González, autosabotaje? buenos días. Perdón. Perdón. Yo haría la pregunta siguiente. ¿Cómo no caer en el caso contrario? Parecer alguien agachón, con poco, digamos, con poco interés incluso. ¿Cómo encontrar esta justa medida entre no ser arrogante, pero tampoco caer como alguien con poco, ¿cómo se diría? Digamos, entrega, etcétera? Esa es una excelente pregunta. Yo siempre les digo, trata de ser tú. A ver, partamos de la idea de lo que tú traes, lo transmites. Tienes que trabajar con tu autoestima, tienes que trabajar con tu comunicación no verbal, tienes que observarte, tienes que grabarte, tienes que escucharte. Si tú ya sabes que tú vas con una alta autoestima, es como todo en la vida. Los extremos no son recomendables. Una cosa es que tú puedas transmitir a través de tu comunicación verbal y no verbal seguridad. Hay muchos tips que estoy segura que Philly les ha compartido sobre cómo moverte, cómo mirar, cómo sentarte, cómo mover tus manos, cómo expresarte, cómo modular la voz, cómo mirar, cómo sonreír, ¿ok? Que denota seguridad. Cuando tú hablas con una persona, sabe de lo que está hablando, se nota. Y sobre todo cuando estás en una entrevista de panel, ojo, porque en una entrevista de panel podrás haber engañado a la de recursos humanos porque nosotros de recursos humanos no somos expertos en todo. Y muchos sí nos metemos a las tripas del negocio y si a mí me hablas de ventas, te voy a preguntar de ventas y si a mí me hablas de muchas otras áreas, te voy a preguntar por qué yo me meto. Pero no soy experta en todo. Y podrá ser que a mí en la parte técnica me hayas engañado, pero a ellos en la entrevista de panel no los vas a engañar. Entonces, el que sabe, ahí se nota. No necesita sobreactuar, ¿me explico? Para demostrar ni seguridad, ni interés, ni conocimiento. Yo siempre digo, el extremo en cualquier conducta, en cualquier sentido de la vida, no es recomendable. Es tener una competencia en desarrollo organizacional, decimos, es tener una competencia que la estiras como una liga y te la llevas a otro extremo, que cuando esa liga se te rompa, te va a pegar. Así funcionan los extremos de las competencias. Si quieren del tema, Philly, me vuelves a invitar, por favor, para que les presente un tema que se llama el modelo Hoffman en conductas. El modelo Con Hoffman gusto, tú y tus alemanes me gustan sus modelos. es que son modelos de conductas que nos enseñan mucho, chicos, que nos enseñan mucho del por qué hacemos lo que hacemos, de por qué nos vendemos como nos vendemos, del por qué congeniamos con quien nos congeniamos, etc. En este modelo Hoffman lo que nos dice es tu conducta que pudiese ser una fortaleza, cuando te lo llevas a un extremo, se te convierte en tu área de oportunidad y dice Hoffman es tu opuesto positivo o tu opuesto negativo. Te les voy a poner un ejemplo. A mí cuando una persona me dice en una entrevista, yo soy un profesional con una muy alta orientación a resultados. Si yo no fuera una persona que conoce de estas teorías, yo diría, este es el candidato que quiero. Orientación a resultados, bien, palomita. Cuando yo indago más sobre el candidato y sobre todo voy a ver sus psicométricos y me percato de su nivel de orientación a resultados, tengo la responsabilidad de ver otras competencias. Eso hacemos las personas que también usamos psicometría, que tengo muchos años manejando psicometría. Entonces, cuando me percato del nivel de orientación a resultados y veo su nivel de influencia, yo puedo inmediatamente visualizar su modelo Hoffman y decir, sí,
es una persona con una muy alta orientación a resultados, pero está siendo llevada a un extremo que se convierte en su opuesto, que significa la conducta opuesta, ¿cuál creen que sea? Alta orientación al resultado llevada a un extremo. ¿Cómo es esta persona? ¿Demandante? Ojalá fuera demandante, preciosa. Demandante, sí, pero va más allá. Puede no respetar las reglas. Puede ser agresivo. Puede ser una persona que sobrepasa y pasa por donde tenga que pasar para lograr los objetivos. A esto muchas veces, sobre todo cuando son líderes, yo los comparo mucho con el general que se va a la guerra, ¿no? Y gana la guerra. La gana y regresa victorioso porque ganó la guerra. Regresó solo, el equipo se murió. O sea, no me importa el precio que tenga que pagar, yo voy sobre el resultado. Esto se observa. Entonces, en este modelo Hoffman aprendemos a identificar mis fortalezas que estoy llevando a un extremo. Y entonces cuando la gente se da cuenta, dice, oh, por Dios, decir que tengo una alta orientación a resultados suena padrísimo para las organizaciones, pero el extremo es peligroso. ¿Sí me explico? Todo en exceso, ¿verdad? Todo en exceso es malo. Perfecto. Bien, yo tengo una duda, perdón. Mi pregunta es, bueno, ¿cómo podemos ayudar al candidato a que nosotros le llamamos descarrilar? Yo adopté el término por ahí de algunos libros, cuando el candidato iba bien, pero solito se salió, ni siquiera lo sacaron solito, sin ayuda, el candidato echó a perder su candidatura. Y bueno, quería escuchar tus comentarios. Por ejemplo, quiero rápidamente mencionar algo. Leti, nosotros tenemos una recomendación cuando hay un candidato. Nosotros manejamos algo que se llama un plan a 30, 60 y 90 días. Cuando va el candidato con el jefe de la posición, recomendamos mucho que lleve un pequeño bosquejo de lo que él puede hacer por la organización y nos ha funcionado mucho. De hecho, es un modelo que adoptamos de una metodología americana, donde si está bien redactado, el candidato se ve contundente y si está mal redactado, pues es contraproducente. Porque pues aquí estamos explicando qué es lo que debe de hacer. Cuando te piden una presentación en una entrevista panel. Pero siempre les he dicho, nunca lo entreguen al principio porque se ve muy soberbio llegar y decir, aquí traigo mi plan, ya no hagamos entrevista. Dejen que desenvuelva la entrevista, que vaya fluyendo y si hay preguntas contundentes, puedes decir, sí, mira, y me permití preparar un borrador de lo que sería parte de mi intervención en la organización y está sujeto a cambios, es solamente una estructura de pensamiento. Esto, no sé si tienes alguna recomendación que nos dieras de cómo entregarla o cómo no entregarla. Te lo agradeceríamos mucho tu punto de vista. Muchas gracias. Sí la he visto, sí he visto candidatos que tienen esta estrategia. Es buena. Yo creo que todas las estrategias que nos ayuden o que nos acerquen al objetivo son positivas. Y también como reclutador o como headhunter hoy, entiendo que el candidato está haciendo su labor de venta, ¿ok? Las organizaciones lo entienden y sí lo valoran. El tema radica nuevamente en cómo lo vendo, cómo lo entrego y en qué momento lo entrego. Todas las organizaciones son diferentes y hay algo que yo creo que no podemos dejar de ver, que es, estoy frente a un grupo de personas que no conozco, que por mucho que haya yo visto el DISC en LinkedIn, que por mucho que haya yo hecho una investigación de los entrevistadores, que por mucho que yo haya ya hecho mi labor de investigar los valores, la visión, mi valor agregado para encontrar trabajo y todo lo que yo le llamo el iceberg de la empleabilidad, hay un tema importante que yo no conozco, que es el ego. El ego sobre todo del decisor, ¿ok? Porque
si yo entrego este reporte, que es maravilloso, en un momento inoportuno o en un momento donde no me lo están solicitando o donde me percato que ya no es necesario porque lo que traigo ahí lo estoy explicando y le puedo decir, mira, aquí me tomé el atrevimiento o me tomé la libertad de preparar esto mucho para entender lo que ustedes son, lo que ustedes hacen, etcétera, etcétera. Aquí lo traigo, aquí lo he estudiado. Si yo observo, siempre hay que observar, siempre hay que estar atento. Ellos nos están observando, ellos no nos quitan la mirada encima. Nosotros tampoco lo debemos de hacer. Siempre tengo que estar observando las reacciones de los demás. El ser gesticular es algo que no podemos controlar. Hay varios gestos en el ser humano que están fuera completamente de nuestro alcance. No podemos ocultar, ¿ok? Esos microgestos nos pueden decir si vamos bien o me tengo que detener o puedo echarme para atrás definitivamente. Si yo observo, sobre todo el líder, que en algún microgesto le es atractivo lo que yo le estoy vendiendo, lo que yo le estoy diciendo, es factible entregarlo. Pero si yo observo que se me echa para atrás, que se me queda un poquito, voy a bajar la cámara para hacer estas manos así como, Si yo observo que ya no me sonríe, si yo observo que ya me quitó la atención con los ojos, no es momento. ¿Sí me explico? Ellos nunca te van a decir, no nos interesa, porque hay que ser amable, hay que ser cordial. Ellos nunca te van a decir, no, gracias. Ellos te lo van a aceptar, pero el impacto puede ser diverso. El tema es cuando el candidato pretende que este documento avale más que lo que él hizo. Acuérdense de una cosa, no es el conocimiento lo que buscamos, es lo que puedas hacer con el conocimiento. Y este papel probablemente sea conocimiento, probablemente sea pensamiento estratégico, probablemente sea solución de problemas, probablemente sea análisis de negocios, la competencia que ustedes quieran. Pero no siempre es lo más importante. Es explícamelo y dime cómo lo aterrizas. A eso yo le llamo cuando el agua no baja del tinaco. Ojo con lo que estoy diciendo, porque en papel, el papel aguanta todo. Muchas veces, por lo menos yo prefiero, explícamelo. Dímelo, dime cómo le has hecho, dime cómo lo vas a hacer, dime cómo lo has aplicado, porque acuérdense que en una entrevista evaluamos la conducta pasada, no tan pasada, 5 años sobre todo. Dime cómo lo has implementado, dime cómo lo has solucionado, dime cómo lograste el resultado. Eso nos vende más, ¿me explico? Mi recomendación sería observen, analicen también ustedes. ¿Qué me está diciendo la de recursos humanos? Si es una posición de ventas, muy probablemente va a estar presente el director o el gerente de marketing, va a estar presente probablemente las áreas de servicio al cliente, depende las áreas de interacción con esta posición. Hay que observar. Hay que ver cómo están reaccionando, hay que ver qué me están diciendo sin decir. No sé si contesté. Hay que ser muy prudentes. En ese tipo de entrevistas ya estamos en la recta final. No podemos equivocarnos. Hay que ser muy prudentes, hay que ser muy estratégicos, pero el decir muchas veces ahí es más importante. ¿Sí me expliqué? Y el cómo decir. Acuérdense, el cómo mata el qué. El cómo mata el qué. Y de verdad, no siempre se contrata al mejor candidato. No. Apunte, por favor. ¿Perdón? Acabas de decir algo que me llamó la atención, del mejor, que es más compatible, a lo mejor el tercero menos compatible, ya dijimos que es el cómo, pero ya en la vida real, de acuerdo a tu experiencia, de los casos que has reclutado, ¿cuál da mejor resultados? ¿El
mayor apegado a la compatibilidad o el candidato que puede venderse de mejor manera? En mi experiencia y como recursos humanos, yo siempre recomiendo el que tiene mayor compatibilidad con el puesto, porque dentro de esa evaluación, yo como recursos humanos también ya estoy evaluando actitudes y también, ojo con lo que voy a decir, también se evalúa fit organizacional. Esta persona, no todos los, yo siempre se los digo, no todas las empresas son para todos los candidatos. Cuidado con lo que estoy diciendo. No todas las empresas son para todos, ¿ok? Hay que analizar, y hoy también hay una técnica de reclutamiento que es por fit organizacional. Entonces, yo no solo voy a evaluar competencias, también voy a analizar cómo esta persona maneja su dominio de competencias para lograr objetivos a través de mi cultura organizacional. Porque la cultura organizacional no es negociable. O te adaptas o te vas. Así de fácil. Y hay candidatos que no se adaptan y se tienen que ir. Entonces, personalmente, yo recomiendo que la persona que se contrate es la de mayor puntaje en estos análisis que yo siempre presento como reclutadora o como headhunter hoy. Sin embargo, la parte de emocionalidad, la parte de empatía, la parte de enganche emocional que el candidato haya generado en la entrevista, muchas veces gana. Muchas veces gana. Y ahí sí, como reclutador, yo no puedo obligar al dueño de la vacante a cambiar de decisión. ¿Qué hacemos en recursos humanos? Pues lo que hacemos es una carta de feedback, una carta o un documento en donde incluso por auditorías se utiliza, por procedimientos se utiliza, en donde el jefe avala que recibió el feedback, avala que recibió toda la información de recursos humanos y que, bueno, pues la decisión es de él. Si a mí me preguntas cuál es el resultado, yo te podría decir que, insisto, muy probablemente sea un candidato que nos cueste más, que su curva de aprendizaje probablemente vaya a ser más lenta porque hay que enseñarle más cosas. Pero yo insisto, si el candidato tiene la actitud, muy seguramente no necesariamente va a ser mal empleado. Pero el fit que tú hagas con el cliente, con el decisor, es crítico. ¿Me expliqué? Sí, muchas gracias. ¿Qué opinan? Hola, muy interesante. Yo puedo hacer una participación. Enrique Ortiz, buenos días. Hola, Enrique. Bueno, aquí, referente un poquito a cómo, regresándome un poquito, pero a mí me gustó mucho la reacción de la licenciada. Es referente a la pregunta de cómo ser sobreactuado y no sobreactuado. No sé si algunos se fijaron en la reacción que tuvo la licenciada cuando Phil le dijo lo de las competencias y el libro. Cómo cambió el gesto. Creo que esa es la seguridad en la que nos tenemos que mover nosotros, y ese es el rango en el que nos podemos mover nosotros, con esa seguridad que dice la licenciada, para mostrarnos seguros, sin ser lo sobreactuado que llegó el candidato que nos refirió, y sin ser lo tibio o lo débil que podemos ser, ¿no? Bueno, esa es una porción que quiero hacer regresándome un poquito. No quería dejarla de mencionar porque para mí fue muy ilustrativo esa reacción que tuvo la licenciada, que espero y muchos hayan notado. La podremos ver. Seguramente Gil es un hombre que planea mucho y esto lo está grabando, entonces seguramente lo vamos a poder revisar. Pero fíjense. Una pregunta. Venga. Sobre este aspecto, yo lo que pienso, a lo mejor puedo estar mal, pero lo que uno debe de hacer es ser auténtico. Es muy difícil que tú puedas engañar al panel diciendo que sabes otras cosas que no sabes, o que te puedes adaptar con cosas que no vas a poder. Yo pienso que es más favorable que ellos te vean como un auténtico, y si ellos consideran que haces el match con el puesto, adelante, y que tu autenticidad te la van a agradecer, hagas o no hagas match con el puesto. Creo yo que eso es más importante a largo plazo ahí en la organización.
Me gusta mucho, Alejandro, lo que estás mencionando y me hiciste recordar algo que creo que vale la pena compartir. Ser auténtico, por supuesto. Yo siempre digo que somos camaleónicos en una entrevista. Hay que ser camaleónicos. Y sobre todo cuando queremos identificar el estilo de pensamiento o de comunicación de cada uno, hay que ser camaleónicos. Me puedo mover en diferentes colores dependiendo de quién me está preguntando o dependiendo incluso de cómo me están preguntando, ¿ok? Sin embargo, el ser auténtico, en efecto, te lo van a agradecer más y también te van a agradecer cuando un candidato dice, no lo sé. Esa es una excelente pregunta, pero sí tuve un proyecto así y bla, 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 desarrollo mi respuesta STAR y al final termino diciendo, pero no tuve éxito. Pero me equivoqué. Claro. Pero no lo logré. El tema no es haberlo logrado, lo que uno aprecia y lo que uno valora y evalúa no siempre es si el éxito se logró, sino qué hiciste con ese fracaso, qué construiste sobre ese fracaso, que ese es otro tema del candidato. ¿Por qué? Porque pensamos que tengo que ser perfecto. Y ojo, nosotros sabemos que no hay candidato perfecto. Permítanme hacer una broma. Yo siempre que hablo de estos temas digo, si yo encuentro el candidato perfecto, me vuelvo a casar. De verdad, el día que lo encuentre me caso. No hay. No hay. Y sabemos que no hay candidatos que cubran todo. Bueno, yo en mi vida lo he visto una vez. Una sola vez he tenido un candidato que era perfecto y hoy sigue siendo mi amiga a la que adoro, amo y reconozco y valoro mucho. Uno, en 25 años de experiencia en recursos humanos. Una sola candidata de 10. De ahí en fuera no hay. Se valora mucho también la humildad, el reconocer errores, el saber, el tener la capacidad de autocrítica, el insight que pueda yo hacer para decir, me equivoqué, tomé una muy mala decisión. El proyecto no se logró por la decisión que yo tomé, porque no vi esto, porque no tomé en cuenta esto, porque me equivoqué en esto. ¿Qué hice con ese error? ¿Me explico? Eso no está mal. Entonces, no teman a decir, no lo sé. No teman a decir, me equivoqué. No teman a compartir un fracaso. No teman. Porque la pregunta será, ¿qué hiciste con eso? Entonces tendríamos que tener una muy buena respuesta para decir qué aprendí de ello. Porque si yo no tuve éxito, pero además sigo culpando al equipo, o además sigo culpando al jefe, o además sigo sin reconocer que fui parte de ese fracaso, o probablemente fui el elemento del fracaso, muy probablemente lo mismo te ocurra adentro. Y entonces esa gente a muchas organizaciones no les gusta. Y ojo, no tiene que ver con el perfil, no tiene que ver con cuánto sabes. No tiene que ver incluso ni con tu coeficiente intelectual, ni nada de estas cosas, ni con tu gama de experiencias. No. Tiene que ver con tu seguridad, cómo vendes esta seguridad y tu humildad también para reconocer tu madurez, no digo humildad, tu madurez, tu capacidad de reconocer tu propio error. Buenos días. ¿Puedo hablar? Por supuesto. Gracias. Me parece muy interesante lo que está comentando. La verdad es que me gustó mucho, nada más que mi pregunta va enfocada a estos métodos los utilizábamos a lo mejor en otras circunstancias o en tiempos de pandemia donde hay más personas desempleadas, más personas que estamos buscando colocarnos. ¿Ocuparías la misma estrategia? ¿A cuál de todas las estrategias te refieres? Al ser honesto, al no tratarte de pasarte listo con con el panel, o sea, con todo. Siempre voy a recomendar esa estrategia. Yo no veo una razón para dejar de hacerlo, ni siquiera por la pandemia. Puedo entender que como persona que está buscando empleo,
como persona en transición laboral, yo no le llamo desempleado, mi deseo de obtener esa posición sea muy alta. Pero ser honesto no es algo que esté en tela de juicio si lo aplicas o no lo aplicas. Ser honesto es algo que tienes que aplicar en todo lo que hagas en tu vida, incluyendo la entrevista. El atreverte a decirte no lo sé, el atreverte a no sobreactuar, es algo que yo recomiendo no solo para una entrevista, en todo lo que haces en la vida. Leti. Claro, la honestidad, claro, ante todo. Pero a lo que yo voy es, no sé, a lo mejor ser un poco más agresivos o a lo mejor no hacer el plan 30, 60, 90, sino 30, 60, 90 y 120. O sea, dar ese plus más o dar ese 10% más o no sé, un pedacito más. Es que no digo que no lo hagan. Es maravillosa la estrategia. Háganlo. Lo que yo te estoy diciendo, observa en qué momento es el mejor momento para entregarlo, para compartirlo y para decir, me tomé la libertad de presentar esto, me encantaría compartirlo con ustedes. ¿Sí me explico? No digo que no lo hagan, hazlo. Y que aprovechemos esos segundos. Mejor, perdóname. Ay, perdón. Y que aprovechemos esos segundos que tienes para captar la atención, porque finalmente, como lo dices, a lo mejor está plasmado en el documento, pero si no tuviste la oportunidad de con tu speech convencer, eso ya no será tomado en cuenta. Y ya perdiste la oportunidad, ya no fuiste efectiva. Leti. Creo que un punto, ¿puedo opinar? Permíteme. Yo creo que la entrevista en estos tiempos, si estoy equivocado, corrígeme, la empresa no solamente está buscando el bagaje de capacidades o habilidades que puedas tener. En mi particular punto de vista, yo creo que a raíz de toda esta situación de la pandemia, lo que está buscando también es un alto nivel de empatía y de adaptabilidad y cómo puede reaccionar hacia las variantes, porque definitivamente el COVID fue una variante que vino a trastocar todo lo que se tenía en un plan estipulado. Y yo creo que también es la manera en cómo vas a manejar, si, no sé, es posible que te intenten someter a una prueba de tensión en ese momento de estrés para ver cómo reaccionas. El panel podría hacer eso, o sea, me refiero de que ver cómo puedes, aún con preguntas fuertes, el cómo reaccionas y el cómo interactúas. Y también me pusiste a pensar en el que la entrevista también debe de existir mucho el manejo del ego, no solamente contigo, sino también contra los del panel, porque nunca falta alguien que sea susceptible. ¿Cómo lo manejas? Sí, mira, yo he tenido directores, ahorita me recordaste otra cosa que les quiero compartir. Yo he tenido directores que me han dicho, Leti, quiero que me traigas al que quiera ser el futuro director. Quiero que me traigas a alguien que quiera sustituirme. Ese tipo de líderes difícilmente se van a sentir incómodos si tú eres demasiado arrojado. Probablemente algunos más podrían hacerlo, pero probablemente ese director le guste. El tema es que no sabes con qué te vas a topar. No necesariamente tienes la certeza. Por eso yo digo, observen. Observen. Es como un niño que va avanzando, va observando a los papás, si lo van permitiendo, si van dejando que le dan más libertad y el niño va avanzando poco a poco. Igualito es aquí, observen y entonces ustedes tienen que ir avanzando poco a poco, pero no se arrojen a la primera de cambios. ¿Me explico? Entonces tienen que ir observando. Hay líderes que el ego les duele mucho. Y entonces con esos líderes tienes que ser muy, muy precavido. Por eso insisto, tienes que ser muy camaleónico. Porque no sabes el impacto de lo que digas. Una persona con demasiada entrega, con demasiado arrojo, a alguien le puede dar miedo. Leti, buenos días. Buenos días. Buen día. Una pregunta, Leti. Bueno, desde tu punto de vista como headhunter y todo el conocimiento que tienes, al inicio de la pandemia yo pienso que uno podía justificar muchos temas con la pandemia. Pero a estas alturas que se ha recorrido tanto tiempo y que ya incluso las personas han adoptado una nueva forma de operar, ¿qué tan prudente es aquellas personas que estamos desempleadas decir, no, bueno, es que por temas de pandemia
o como siempre hacer referencia a eso. Es como, yo lo veo ahorita que lo mencionaste, como que si uno estuviera en un círculo, ¿no? O sea, como si te trataras de justificar por efectos pandemia. O sea, ¿cuál es la recomendación? Es un hecho y es sabido por todos que la pandemia nos transformó, nos trastocó, pero a estas alturas de los meses que han transcurrido, ¿qué tan prudente es que volvamos no por la pandemia, no por la pandemia? Escuchando un poco tus recomendaciones y pues creo que como que borrón y cuenta nueva a efectos de demostrar qué es lo que tengo a pesar de lo que ha pasado. No sé si... Ajá. Al contrario, fíjate, incluso, Fili, invítame a otra charla que yo tengo por ahí desarrollada de las nuevas competencias en función de la pandemia, porque ese es correcto, todo nos trastocó, nos cambió mucho y hoy hay una serie de competencias que las organizaciones están comenzando a medir, como por ejemplo esta parte de la resiliencia y esta parte de la empatía. Tengo un cliente que incluso me está contratando para cursos de entrenamiento para temas de empatía, porque el impacto emocional de la pandemia ha generado cambios importantes en las personas. Y esta parte de la emocionalidad no la podemos perder de vista. Entonces, sí ha cambiado mucho en ese sentido también el tipo de preguntas, el tipo de competencias, el tipo de habilidades, sobre todo a nivel liderazgo. El hecho que un líder tenga que ser más empático con un empleado porque probablemente esté padeciendo duelos, y cuando hablo de duelos, señores, no hablo de duelos físicos, no hablo de se murió un familiar mío, hay duelos emocionales, hay mucho daño emocional en las personas por temas de pandemia. Entonces, ahora lo que se está evaluando es cómo me estoy recuperando de estos duelos, qué tanto estoy apoyando a mis colaboradores o puedo apoyarlos a la distancia para que recuperen esta autoestima, para que recuperen la confianza, para que elaboren sus duelos. Entonces, sí es verdad, Caro, que esto ha cambiado mucho y sí es verdad que trastocó todo. Sin embargo, lo que nunca debes de hacer es decir, tengo otra charla que se llama El péndulo de la vida, que tiene mucho que ver con esto. El péndulo de la vida es, ¿qué rol juegas? El péndulo de la vida es si estás jugando el rol de víctima culpando a la pandemia. A eso justo me refería y que me conecta mucho contigo porque yo me he plantado en esa posición. O sea, yo me he sentido víctima, pero también entonces me pongo a pensar, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar en esta posición de víctima echándole la culpa a la pandemia de que hoy en día yo no tenga empleo? O sea, tengo que verlo desde otro punto de vista. Y a eso me refería. Gracias por entenderme. No puedes, Caro. En este péndulo de la vida lo que te dice es, todos podemos jugar y todos nos podemos mover de una forma u otra hacia ciertos áreas dentro del péndulo. Pero cuando el péndulo queda en medio, comienzas a tomar responsabilidad de lo que haces. Y entonces dejas de decir, pues yo quisiera, pues es que yo, y entonces comienzas a decir cosas como yo decido, yo quiero, yo soy responsable, yo esto, yo aquello. Te voy a poner un ejemplo. Ayer me habló una persona que quería que por favor le diera una sesión de coaching. Y me echó todo un choro mareador. A estos candidatos les digo, Dios mío, que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Porque me compartió algunas experiencias y de verdad, no me lo tomen a mal, suena muy feo lo que les voy a decir. Hay gente que quiere ayuda y hay gente que te pide ayuda rogándole que no le ayudes. Con esa gente no puedes hacer nada. Hasta que toque fondo. La persona me compartió algunas experiencias que ha tenido en donde justo en este péndulo de la vida jugaba a ser la víctima. Tuvimos una reunión y ayer teníamos una sesión de coaching a la que nunca se conectó. Los WhatsApp nunca me los contestó y ya no tuve más contacto con ella. Hizo exactamente lo mismo que le hizo a otras personas en el pasado y se comportó como se había comportado en varias entrevistas y también llegaba a las rectas finales y terminaba por abandonar emocionalmente los procesos. Entonces, el jugar
a la víctima, tarde o temprano te va a jugar en contra y no avanzas. Nunca vas a avanzar. Entonces, en el péndulo de la vida te vas dando cuenta de qué rol estoy jugando. No se vale culpar al COVID. No se vale culpar al gobierno, y que quede claro que no estoy a favor del gobierno. Pero no podemos culpar al gobierno. A pesar de ello, tengo que tomar responsabilidad de lo que hago, de lo que digo y de dónde estoy. Perdón, yo tengo una duda y la verdad es que me hace mucho clic lo que comentas. He tenido la oportunidad de entrar a empresas bajo este reto, ¿no? Específicamente entrevistas de panel, donde yo no conocía la industria y el día que fui a la entrevista con recursos humanos, me entrevistaron 10 gerentes, ¿no? Que eran usuarios del área. Y la verdad es que fue muy satisfactorio porque tuve la oportunidad de trabajar ahí durante 2 años. Pero curiosamente, algo que he notado y siento que, o sea, el tema de la empatía me hace mucho clic con lo que dices con las empresas, pero desafortunadamente siento que en estos últimos años como que se ha enfocado más al tema del hard skills, o sea, y hablo, por ejemplo, de industrias que en algún momento comentaba Philly, ¿no? Si no tienes el expertise exactamente, a lo mejor conoces el proceso en sí, ¿no? En mi caso, por ejemplo, compras. Conozco el proceso desde la requisición hasta que llega el producto al almacén, etcétera, hasta quizá cuentas por pagar. Pero si no eres especialista en farmacéutica o en automotriz, ya estás fuera, ¿no? Y a lo mejor esta competencia que podría ser empatía para la empresa, porque me ha tocado, yo no sabía nada del sector automotriz, venía de la industria de la madera, y hice clic con la empatía de la empresa, me permitió quedarme ahí por mucho tiempo. Pero ahorita, con estas circunstancias en donde habemos hasta 1000 candidatos para una vacante, y si no cumples con ese expertise de 5 años de experiencia en automotriz o 10 años de experiencia en retail, ¿cómo llegar a esta? Y probablemente no tengas el hard skill, pero tienes la capacidad para desarrollarlo, para que yo te pueda dar este conocimiento, transferirlo. ¿Cómo hacerlo? O sea, competencias transferibles, ¿no? Exacto. Mira, yo veo, si me permites, varios errores que cometemos como candidatos cuando queremos hacer esta transferencia. El primer error, y que seguramente ustedes ya lo han trabajado mucho con Philly, es esta parte de determina tu objetivo profesional. Determina tu valor agregado para que eso sea lo que vendas de entrada en tu currículum. Yo he observado muchos currículums que no lo adaptan a la empresa, y ese es el primer grave error. Si yo veo un objetivo que dice trabajar en las empresas transnacionales del área de full X, o he visto un currículum que decía trabajar, seguir desarrollándome en el sector gobierno. ¿Y qué haces conmigo? La primera pregunta que yo me hago es, ¿y yo no soy gobierno? O sea, gracias, pero si ese es tu objetivo, perdón. Entonces, me parece que el primer objetivo es determinar tu objetivo, ¿sí? Determinar si verdaderamente quieres entrar a un área diferente, a una industria diferente. De que se puede, se puede. Y por supuesto que se puede. Yo misma hice esa transición y con gusto lo comparto. El tema radica en cómo estás vendiendo ese deseo de cambiar de giro y cómo te preparas para ello. No es lo mismo llegar y decir, no tengo la más pálida idea, a que tú digas, en efecto, no tengo la experiencia, sin embargo me he preparado y he aprendido de este giro y entiendo esto y observo esto y he analizado esto. Y tal cual lo plasmas desde tu currículum, tal cual alineas tus necesidades. Déjame te platico algo de mí. En algunos años mi origen, mis primeros empleos fueron en empresas de tecnología de información. Yo fui la que hizo las primeras contrataciones para Prodigy. Prodigy no era de Carlos Slim, era de unos señores, los Sánchez, mexicanos, que tenían una empresa maravillosa que se sigue llamando Red 1 Telecomunicaciones. Trabajé en IBM y en otra empresa alemana, Software AG.
maravilloso, aprendí mucho. Y en algún momento me llaman y me dicen, Leti, ¿puedes venir a una entrevista a una empresa farmacéutica? Yo dije, madre de mi vida, ¿qué sé de bichitos? Nada. Pues lo más cercano que yo había estado a los bichitos pues son mis hermanas, las dos son químicas, pero pues el conocimiento no es por ósmosis, ¿verdad? Pues no, claro que no. Obviamente, pues me interesaba la empresa, sí, por supuesto. GSK era una de las mejores empresas a nivel mundial, por supuesto. ¿Qué fue lo que yo hice? Por supuesto, yo tenía una hermana química que trabajaba en otro laboratorio. Yo, oye, platícame, a ver, enséñame, oye, dime, oye, ¿cómo la hacen? Oye, ¿qué es esto de la farmacéutica? Por supuesto, sabía que existía, sabía lo que se hacía, pero no era experta, ¿me explico? Y de estar contratando ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros de sistemas, ingenieros, ahora contratar hasta obreros, pues es un giro completamente diferente. ¿Qué fue lo que hice? Pues lo que hice fue adaptarme, aprender, preguntar, investigar. Mi currículum obviamente lo cambié, donde yo me mostraba flexible y con una alta capacidad para aprender, que esa es otra cosa, esa es otra competencia importantísima. ¿Cuánto puedo flexibilizarme y cuánto puedo aprender? Eso es maravilloso. Si tú logras vender estas dos competencias, no se te va a cerrar la puerta. No se te va a cerrar. El problema radica cuando tú no quieres moverte de donde estás y lo transmites desde tu currículum. ¿Me explico? El conocimiento se adquiere, recuérdalo, y lo puedes adquirir. Pero lo que la persona de recursos humanos va a ver y la organización es qué tan flexible eres para hacer el cambio, para hacer el switch. Ese es el reto. No sé si contesté. Sí, totalmente, Leti. De hecho, te decía, o sea, yo he tenido la fortuna de cambiar de industria, por lo que hablas, ¿no? El tema de la pasión, que hagas clic con las personas que van a ser tus usuarios, tu jefe, etcétera. Pero siento que hoy día específicamente, bueno, para que te des una idea, yo de pasar del área de comercio exterior llegué hasta la consultoría, ¿no? Procesos de BPO. Ha sido tan diversa mi experiencia, entiendo que los hard skills al final del día, ahí los tienes, ¿no? Y si estás abierta a ese conocimiento, es maravilloso, o sea, a mí me encanta aprender todos los días y siempre hay algo nuevo, ¿no? Por eso elegí la carrera que elegí, porque si no me hubiera dedicado a la contabilidad, ¿verdad? Pero curiosamente veo y lo entiendo, ¿no? Que las empresas buscan a lo mejor un expertise mayor porque quieren resultados inmediatos, ¿no? De 2, 3 meses por las condiciones que se están dando. Ese es realmente como mi cuestionamiento, ¿no? O sea, puedes tener la pasión, puedes tener esas soft skills que necesitas, el hard skill también básico, pero curiosamente es la experiencia, 5 años, 10 años en cierta industria y desde ahí quedas como eliminado, ¿no? Mira, yo te voy a contestar con algo muy, muy simple. Si la compañía es tan rígida que no tiene un gramo de flexibilidad, lo que tú te tendrías que cuestionar si verdaderamente es la empresa donde tú quieres estar. Y si verdaderamente vale la pena que la tengas en tu targeting. Porque seguramente si es así de rígida, muy probablemente dentro de sus procesos internos igualmente sea rígida. Yo te dije hace rato, no todas las empresas son para todos. Pero gracias a Dios hay empresas que sí lo son. Y esas son las empresas hacia donde tú te tendrías que mover tus energías. Cuando yo hablo de energías, no hablo de... No, o sea, tu energía me refiero a encuentra esas empresas y en ellas enfócate. Haz de ellas tu targeting y no inviertas tiempo en empresas que ya viste que no. Por ejemplo, a mí me parece absurdo cuando una vacante te ponen sexo, estado civil, ¿no? Edad, hasta hay empresas que te dicen, necesito que vivan en esta zona. O sea, perdóname, ¿no? O casados. O sea, si tú ya estás viendo ese tipo de organizaciones inflexibles, indaga un poco más de sus valores, indaga un poco más de su cultura organizacional, porque probablemente no te va a gustar, ¿eh? Hay de todo. Sí, tienes razón. Muchas gracias, Leti.
¿Vale? Perdón. Leti, nada más algo rapidísimo, soy Adriana. Leti, hiciste un comentario casi al inicio de tu ponencia en el cual decías que el exponer los problemas a los cuales se enfrenta la empresa sería como muy soberbio, o como lo adivinaste, ¿no? Más sin embargo, dentro de la metodología de Philly, en el Pain List, hablamos de problemáticas. O sea, que probablemente la empresa esté enfrentando a ciertas problemáticas. Entonces sí me generó ahí como un cierto, a lo mejor lo entendí mal. Te explico. Perdón. Cuando hablamos de las problemáticas, hablamos problemáticas naturales a la posición. Por ejemplo, la cobranza, la recuperación de evidencias, la reducción del costo de combustible, la reducción de accidentes. Son situaciones a las que el puesto siempre se va a estar enfrentando y siempre está luchando por mejorar. O los accidentes, o la recuperación de evidencias, o la entrega en tiempo, o la entrega sin producto dañado, o la disminución de rechazos. A eso me referimos. Y podemos encontrar más, si quieres ver, es mucho la metodología de Liz Ryan. Si la googleas, ahí dice exactamente cómo puedes detectar esas problemáticas. De ahí yo lo tomé, de hecho yo tomé clase con ella, de ahí es de donde lo adoptamos, pero con gusto lo puedo explicar a fondo en la semana, pero no se refiere a que tú sepas de chisme que tienen una contaminación en el producto y que le digas, oye, yo sé que tienes una contaminación. Te van a decir, ¿quién fue el chismoso que te fue a decir? No, dile cuestiones que tengan que ver con tu puesto, naturales a la posición y a tu posición, porque hay gente que quiere andar arreglando, metiéndose en otras áreas, que se vea que eres apto para el puesto que estás aplicando. Yo quisiera agradecerles mucho a todos a ustedes, principalmente a Leti. Dígame. Perdóname, nada más quisiera agregar un tema. No digo que sea malo, al contrario, es muy bueno. De verdad, la técnica es maravillosa y se agradece como reclutador. Solo lo que yo te estoy diciendo es no sobreactúes y cuida el momento oportuno y cuida el cómo lo dices, porque le puedes pegar al ego. Puedes hacer que, incluso ahí te va, o sea, ¿me estás diciendo que mi equipo y yo lo estamos haciendo mal? Cuando logras ese impacto, ya no te jugó a favor. Completamente No es de acuerdo. ¿Cómo? Sí, no, completamente de acuerdo. No, lo que estoy... Una anécdota de mi tesis. Cuando iba a hacer mi examen profesional, el coaching que me dio mi asesor de tesis me dijo algo muy, que se me quedó grabado para siempre. Es, no trates de tontos explicando lo que ellos ya saben. O sea, ellos quieren saber más, pero no les expliques más de lo que ellos ya saben, ¿no? Es correcto. Ok, gracias. Muy bien. Primero quiero agradecerle a Leti esta intervención que tuvo con nosotros. Leti sacrificó su salida a hacer deporte el día de hoy, lo cual le agradezco mucho por venir a compartir con nosotros un ratito. Esto que estamos haciendo quisiéramos que fuera más como una plática, queríamos ver sus inquietudes, porque queremos diseñar un modelo de cuáles serían las preguntas más correctas a hacer, en qué momento soltarlas. Queremos hacer algo muy bien estructurado, también poniendo los modelos y el modelo de este alemán Hermann. Y si tiene otro alemán, que lo invite. Sí. Sí, entonces, pero queremos que no sea una plática en como que solo ustedes sientan de que, ay, pues sí se habló de cómo son las entrevistas. No, queremos darle pasos, nuestra guía, un poco más estructurada para que puedas llegar mucho mejor preparado. Pero queríamos platicar con ustedes y queríamos ver cómo podíamos combinar y tener mucho cuidado de no empalagar, desde el investigar la empresa, el plan de 90, las personalidades. Ustedes ya conocen la herramienta Crystal, donde podemos ver el disc de la persona que tiene enfrente. Entonces, puede que vayan hasta muy saturados. Estas son herramientas para que vayan más preparados, pero como dijo Leti, no empalaguen, no se descarriguen. Solo queremos que sean los mejores preparados, pero no necesariamente tienen que sacar todas sus armas a la hora de la entrevista. Probablemente ya lo van logrando sin necesidad de sacar todo lo que traigan ese día. Yo les agradezco mucho. Como siempre, Leti, no sé si quieres agregar algo. Lo único que yo les diría es que simplemente sean ustedes, sí prepárense, definitivamente,
Yo estoy muy segura que mientras lo hagamos de manera positiva, mientras cuidemos el cómo, yo insisto de verdad, el cómo les van a abrir las puertas. No duden que afuera hay una posición para ustedes, no se desanimen, síganse preparando, sigan cuestionándose, sigan trabajando con ustedes mismos, qué hice bien en esta entrevista, qué no hice bien, en qué me falló. Cuestiónense mucho para que puedan seguir aprendiendo de ustedes mismos. Ustedes son sus mejores maestros. Philly y muchas personas podremos intentar ayudarles, pero yo insisto, hay candidatos que no se quieren dejar ayudar. Sean diferentes sin sobreactuar. Eso es lo único que yo les puedo decir. Y que me encanta estar con ustedes, me encanta compartir mi humilde experiencia, mi humilde conocimiento. Siempre es un placer, Philly. Es un gusto enorme, de verdad, trabajar siempre con tus grupos. No, gracias. Invítanos cuándo son tus siguientes talleres. Si tienes un enlace, lo compartimos, te ayudamos aquí a compartirlo por LinkedIn. Somos muy agradecidos con nuestros invitados. ¿Tienes uno? Ponlo en comentarios, por favor, para que le podamos dar like y compartir. Por supuesto. A ver quién llega. Por favor, ponlo. Claro. Y yo quisiera agregar unos comentarios nada más. Señores, estamos en una etapa difícil a nivel mundial, pero es una gran oportunidad de que ustedes vean que tienen que cerrar en casa. Aprovechen la oportunidad de estar en familia. Acérquense a sus hijos, hablen con ellos, tengan un juego de mesa, platiquen, vean sus anécdotas. Y el día de mañana, la semana empieza en domingo, siéntense a la mesa con ellos, hagan una oración agradeciendo el alimento, la salud, los que lo tengan. Y que ellos vean que en el año 2020, mucho tiempo después de esto, ellos se recuerden que sus padres estaban unidos y que estaban con fe saliendo adelante en un momento muy difícil. Y por favor, hagan su listado de las 10, 20, 30 empresas que ustedes eligen, que no los eligen a ustedes, y empiecen a acercarse y acercarse y acercarse. El que sea un candidato pasivo y reactivo a cómo está el mercado laboral va a sufrir mucho. Tiene usted que estar un paso adelante, contactando, buscando la empresa que tenga tu cultura, la empresa donde puedes trabajar, la empresa donde conoces gente y te va a ayudar mucho. Adelante, Leti, te escuchamos. Pues en octubre tenemos 10 programas que les voy a compartir si me lo permiten. Vamos desde justo el modelo de comunicación de Germán. Estamos metiendo ya el péndulo de la vida en este programa. Tenemos programas sobre algunos errores, yo le llamo los 5 grandes errores de un candidato. Se los voy a compartir con mucho gusto. Mi teléfono es 55 27 55 43 73. Si ustedes me mandan mensaje, yo con mucho gusto comparto la información que ustedes necesiten. Incluso, Philly, te propongo que a tu gente podamos obsequiarles con mucho gusto la evaluación del Germán para que ellos puedan identificar su modelo de pensamiento y lo puedan tener mucho más claro o verla dónde está su dominancia cerebral. Oye, me parece, te agradezco mucho. ¿Te parece a la persona que comparta tu curso o que lo comente como para que también podamos identificar quiénes fueron? Por supuesto, lo voy a poner en mi LinkedIn, lo comparto con Philly y quien comparta, yo les envío con mucho gusto esto, incluso con mucho gusto en algún momento vemos cómo se interpreta y encantada de la vida. Pues te parece, y apuntamos una fecha en un sábado posterior a las personas que lo hayan hecho y hacemos aquí una intervención explicándoles a grandes pasos cómo salieron, ¿te parece? Me encanta, por supuesto. Y disculpa que te quite otro sábado. No. Yo ahorita agarro la bicicleta y me voy a Seúl, tú no te preocupes. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a todos, Dios les bendiga y que muy pronto salgamos de esta. Hasta luego, muchas gracias. Estamos viendo. Muchas gracias, Leti. Buen fin de semana a todos. Hasta luego. Bye. Buen fin de semana. Bye. Hasta luego, muchas gracias. Interesante. Gracias, hasta luego. Bye.